Hola, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, qué gusto verlos, saludarlos. Bienvenidos a esta su casa. Vamos a comenzar o a seguir con nuestra reunión. Déjame platicarte un poquito de lo que aprendimos hace 8 días en esta nueva serie de enseñanzas o de ministraciones. Y lo que aprendimos es que Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. No somos los únicos que tenemos planes o tenemos propósitos. Y eso nos lleva a entender que deberían de ser más importantes para nosotros los planes y los propósitos de Dios que nuestros propios planes y nuestros propios propósitos. Aprendimos entonces que para nosotros Dios es lo primero, Dios es lo más importante, Dios es mi propósito y Dios es mi plan. Amén. Eso a grandes rasgos te resumí en medio minuto lo que vimos en 40 minutos. ¿Está bien? Pero algo más. Aprendimos que tú y yo podemos preguntarle a Dios, ¿y tú qué piensas? ¿Sabías que le puedes preguntar a Dios lo que Él piensa? Ya no solamente se trata de nosotros, también se trata de Él. Ya no solamente se trata de lo que yo pienso o de lo que yo quiero, sino ahora también se trata de lo que Dios piensa y de lo que Dios quiere. Cuando tú le preguntas a una persona en libertad y en confianza, ¿y tú qué piensas? Es como si le dirías, ¿y tú qué harías? ¿Tú qué has hecho? Y cuando le preguntamos a Dios, ¿tú qué piensas? Es exactamente lo mismo. Le estamos diciendo al Señor, ¿qué quieres? ¿Qué harías? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando le preguntamos a Dios, ¿y tú qué piensas? Es como decirle, ¿y tú qué harías? En ese momento le estoy dando el lugar e importancia que debe de tener Dios en mi vida. Lo estoy poniendo en primer lugar. En primer lugar. Vimos varios versículos donde nos resumía o donde nos decía que pongamos todos nuestros planes, ¿estamos aquí? Que pongamos todos nuestros planes en las manos de Dios para que nuestros planes tengan éxito. Amén. Y justamente de eso se trata. Como te decía al principio, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene una visión y Dios tiene una misión. Nosotros también podemos tener o debemos tener propósitos, planes, visión y misión. Y dentro de todos los proyectos y todos los planes que tú y yo podamos tener, hay algo que nunca debemos perder de vista. Es Dios. No puede haber una visión o no podemos llegar a la visión si antes no trabajo en la misión. Dios les mostró al pueblo de Israel una visión, la tierra prometida. Y Dios los llevó a una visión, el desierto. Muchas veces la visión se convierte en un desierto. Y en ese desierto aprendemos, crecemos, maduramos muchas veces a través del quebranto. En ese desierto, en ese aprendizaje, en ese crecimiento, en esa madurez, en ese quebranto, seguramente tendremos que vencer temores, incredulidad, mentira, desánimo y cualquier obstáculo que se levante dentro de ese desierto, dentro de esa misión, para poder llegar a nuestra visión. Amén. Dentro de la misión se trata de demostrar de qué estamos hechos o cómo puedo llegar a esa visión. A Dios se le da lo primero y se le da lo mejor porque Él es lo primero y Él es lo mejor de mi vida. Justamente eso fue lo que aprendimos hace 8 días. Dios es lo primero. Dios es lo mejor para mí. Ahora, si yo ya sé que Dios es lo mejor, si yo ya sé que Dios es lo primero, entonces tengo que demostrárselo. Diga conmigo, demostrárselo.
Repito, si Dios es lo primero, si Dios es lo mejor para mí, entonces tengo que demostrárselo. ¿Y cómo se lo demuestro? Dándole lo primero y dándole lo mejor. Durante este mes hemos formado un hábito de traer al alfolí primicias, pero solamente esto que te estoy mencionando es algo material o es algo económico. Pero toda la enseñanza durante este mes, que es primicias, y estamos entendiendo que Dios es lo primero y Dios es lo mejor y que por lo tanto le voy a dar lo primero y lo mejor, pero dentro de las enseñanzas lo estamos dirigiendo no solo a lo económico, no solo a lo material, sino nuestra propia vida. Nuestra propia vida como una ofrenda para Dios. ¿Sí me explico? Si Dios es lo primero, si Dios es lo mejor, entonces voy a buscarle, manifestarle a Dios y darle a Dios con mi propia vida lo primero, lo mejor y lo más importante. Y de eso se trata esta enseñanza. ¿Cómo manifestarle a Dios que para mí Él es lo mejor y Él es lo más importante? De eso se trata esta enseñanza. Amén. Esto que te acabo de mencionar solamente es una introducción porque quise retomar un poquito lo que aprendimos hace 8 días. Hay un versículo que está en Proverbios 3, versículo 9. Proverbios 3, versículo 9, en la traducción lenguaje actual. Proverbios 3, versículo 9, en la traducción lenguaje actual. ¿Qué es lo que dice ahí? La primera palabra, ¿cuál es? Esa palabra es muy importante. ¿Y qué dice? Demuéstrale. ¿Cómo? Demuéstrale. ¿A quién le tengo que demostrar? ¿A los hombres? No. ¿A quién le tengo que demostrar? A Dios. ¿Y qué le tengo que demostrar? Que para mí Él es lo más importante. Dios es lo más importante en tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Demostrárselo. De eso se trata esta enseñanza. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y dale de lo que ganas. Está hablando de dos cosas. Cuando dice de lo que ganas, está hablando de algo económico y material, que ya te lo mencioné. Pero cuando dice dale de lo que tienes, ahora la pregunta es, ¿y qué tienes? ¿Y qué tienes para darle? ¿Y qué tienes para ofrecerle? Y cuando te hago esa pregunta, inmediatamente pensamos en esto. ¿Qué tengo de bueno para darle al Señor? ¿Qué será? Sí, ¿qué tienes de bueno? Y empezamos a decir, tengo de bueno esto, tengo de bueno aquello, tengo de bueno, soy re bueno para esto, se lo estoy dando al Señor y está bien. Pero también Dios nos ha enseñado que lo que para nosotros es bueno, o más bien, que las cosas que para nosotros no son tan buenas, para Dios son las mejores. Voy a repetir eso. A veces las cosas que no son tan buenas para mí, incluso pudieran ser cosas que no me gustan, son las que a Dios más le gustan que tú y yo le entreguemos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Ok. Voy a ver un versículo sobre el cual voy a desarrollar la enseñanza y voy a esperar hacerlo en 15 minutos. Bien. Deuteronomio 26, versículo 1 al 4. Ya solamente te mencioné de qué va y de qué trata la enseñanza. Deuteronomio 26, versículo 1 al 4. ¿Ya estamos? Ok. Proverbios 26, verso 1 al 4. Dice: en la traducción lenguaje actuales, es que no alcanzo a ver si es traducción. Ok, es que lo tengo aquí yo incompleto. Moisés dijo entonces, cuando se encuentren ya en el territorio que Dios va a darles,
Hablaba de la visión. ¿Y cuál era la visión? ¿Se acuerdan que les dije al principio? Para el pueblo de Israel, una tierra de promesa. Sí, ¿verdad? Y entonces Moisés está diciendo, cuando ustedes se encuentren en esa tierra de promesa, donde ya esa promesa dejó de ser promesa y se convirtió en una realidad, vas a hacer esto. Ahora, esta enseñanza yo la voy a ver de dos formas. La primera es esta. Dice, cuando tú llegues a esa tierra de promesa, cuando Dios haya concedido el anhelo de tu corazón, dice, debes entregarle a Dios, ¿qué dice? ¿Sí dice algo ahí o no? Es el siguiente versículo, verso 2. Debes entregarle a Dios ¿qué? ¿De qué? Con base a lo que yo te he enseñado, ¿cuáles serían los primeros frutos en base a lo que se ha sembrado? Te lo voy a decir de otra forma. Dios ha sembrado cosas en nosotros, en nuestra vida. Cuando Él nos pide algo, no nos pide la semilla, nos pide el fruto. ¿Qué fruto pudiéramos entregarle a Dios? Porque estamos viendo que si Dios para mí es lo más importante, yo tengo que demostrárselo. ¿Y cómo se lo demuestro? Dándole los primeros frutos. ¿Sí estamos aquí o no? Ahora, entonces tenemos que ver cuáles son esos primeros frutos que Dios me está pidiendo. ¿Qué es lo que se ha sembrado o con base a qué se ha sembrado para saber cómo se tiene que recoger y qué es lo que se tiene que recoger? Cuando se encuentren en el territorio que Dios va a darles, deben entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Lo podrán poner en canastas y lo llevarán al santuario. Allí se presentarán ante el sacerdote y le dirán, hoy en presencia de mi Dios, quiero que todos sepan que ya estoy viviendo en la tierra que Dios prometió darnos a nosotros. Voltea hacia acá. ¿Ya estoy viviendo en qué? ¿Ya estoy viviendo en qué? La promesa se hizo una realidad. Estaban disfrutando de la bendición de Dios. Estaban confirmando que Dios no miente y que Dios no se arrepiente, que todo lo que Él dice lo cumple y lo hace. Y entonces eso era un motivo para poderle decir a Dios, gracias, quiero honrarte, quiero adorarte, no solamente con lo que estoy trayendo físicamente o materialmente, sino con mi propia vida. Lo que yo traigo físicamente o materialmente solamente es un símbolo de lo que ya está ocurriendo en mi vida y en mi corazón. ¿Estamos aquí? Y sigue diciendo, el sacerdote tomará la canasta y la pondrá en el altar delante de Dios. Amén. Ahora, esto es cuando ya estás en esa tierra de promesa. Pero lo que estamos haciendo es por fe y también es algo profético. Entonces tendría que empezar a sembrar la semilla profética para poderla recoger en esa tierra de promesa, cuando ya se haga realidad la promesa. Habla de los primeros frutos. Tus primeros frutos es tu mejor ofrenda, tu mejor adoración. Lo que te decía al principio, lo mejor de ti, o tal vez lo peor de nosotros. Tu mayor esfuerzo, como cuando Dios le habló a Josué. Josué estaba bloqueado, estaba deprimido, no sabía qué hacer, tenía una responsabilidad enorme de seguir dirigiendo al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra de promesa. Le faltaba muy poco, solamente era cruzar el mar, pero no lo hacía, no lo demostraba. Por supuesto que mucho tiempo Josué demostró que Dios para él era lo mejor y era lo más importante, pero sucedió algo en su vida que de pronto se quedó sentado. Y Dios tuvo que hablarle a Josué y decirle, esfuérzate y sé valiente, toma este pueblo y pasa el Jordán. Como estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Dios le estaba llevando
a dar su mejor ofrenda, a dar su mejor adoración. Dios lo estaba impulsando a tener su mayor esfuerzo. Amén. Génesis capítulo 4. Estamos hablando de los primeros frutos, nuestra mejor ofrenda, nuestra mejor adoración, lo mejor de nosotros, nuestro mayor esfuerzo, poder dar el extra. Y hay un ejemplo en Génesis 4, versículo 3. Voltea hacia acá. Habla acerca de Abel y de Caín. Dice que los dos quieren presentarse delante de Dios, pero no quieren presentarse con las manos vacías. Quieren traerle una ofrenda a Dios. El primero le lleva una ofrenda de lo que él hace, a lo que él se dedica. Y entonces le lleva, déjame ver, Caín le lleva a Dios una ofrenda de lo que él hace, de lo que él se dedica, y él era labrador, agricultor, y trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y su otro hermano Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio Dios con agrado la ofrenda de Caín ni a Caín. Voltea hacia acá. Y la pregunta siempre es esta: ¿por qué Dios vio con agrado a uno y a otro no? ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de uno y la del otro no? Y vemos que la diferencia lo hacen estas palabras. Cuando Abel trajo delante de Dios, trajo lo primogénito, trajo lo primero, trajo lo mejor. Pero cuando Caín trajo la ofrenda a Dios, dice la palabra que Caín trajo del fruto de la tierra, escucha esto, una ofrenda. ¿Una qué? Voltea hacia acá. Nosotros podemos estar trayendo una ofrenda. Nosotros podemos ser también nosotros mismos, nuestra propia vida, escucha esto, una ofrenda. Pero es una ofrenda X, que no está dando el extra, que no está manifestando lo mejor, que no está entregando lo más importante. Y si yo quiero buscar que Dios se agrade de mi vida, entonces tendría que direccionar y decir, mi mejor ofrenda, lo mejor de mí, lo más gordo. Por eso antes decía que lo más gordo era muchas veces lo mejor. No voltees a ver al que está a tu lado. Pero Abel trajo lo mejor, lo más gordo, lo más importante, lo más bueno, lo trajo delante del Señor. Yo tengo que preguntarme, ¿qué le estoy dando a Dios? ¿Le estoy dando una ofrenda o le estoy dando lo mejor? ¿Qué le estoy dando de mi vida? ¿Una ofrenda o le estoy dando lo mejor de mí? ¿Me estoy esforzando como Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente, levántate y cruza el Jordán, porque yo estoy contigo. ¿O simplemente me he quedado quieto, expectante a ver quién lo hace? Otro ejemplo de la forma en la que tú y yo podemos dar esta primicia, esta ofrenda, lo encontramos en Marcos 12, versículo 41. Marcos 12, verso 41. No lo vamos a leer, estos versículos solamente quiero parafrasearlos y te voy a decir de qué hablan. Dice la palabra que Jesús estaba sentado en el templo delante del arca. El arca era el lugar donde todas las personas que iban a buscar a Dios, que iban a adorar a Dios al templo, el arca era lo primero que se encontraba ahí. Era como un baúl grande, enorme. Entonces era lo primero que se encontraban. Y lo que hacía la gente, lo primero que tenía que hacer la gente para entrar era traer su ofrenda. Y entonces podía entrar al templo. De pronto a Jesús se le ocurre pararse a un lado del arca de las ofrendas y ver cuánto dinero estaban poniendo. ¿Ver qué? ¿Cuánto dinero? Y dice la palabra que Jesús miraba
que muchos ricos echaban mucho. Otra vez, ¿cómo? ¿Muchos ricos qué? ¿Sabes qué estaban haciendo? Dando una ofrenda. Pero eso no le llamó la atención a Jesús, que el rico diera mucho. No le llamó la atención a Jesús eso. ¿Qué le llamó la atención a Jesús? Dice, y vino una viuda pobre. ¿Una viuda qué? ¿Le podemos dar algo a Dios dentro de nuestra pobreza? Sí, pero muchas veces no le quiero dar a Dios mi pobreza. No le quiero dar a Dios mi escasez de lo que me está faltando. Nada más le quiero dar ¿qué? Lo bueno, para que vean, mira qué bueno. Para Dios eso es X, una ofrenda. Pero ¿qué es lo que llama la atención de Jesús? ¿Qué es lo que realmente a Dios le agrada? Lo que hizo esta mujer, dice que era una mujer viuda, desprotegida. Era una mujer pobre y echó 2 blancas. La denominación en ese entonces de las blancas era la moneda de menor denominación. ¿Cuál es la moneda de menor denominación que tenemos actualmente? ¿Ya no existe la de 5 centavos? Yo me quedé en esa, fíjense. Bueno, la de 10. Y eso ya casi no se ve, pero la de 10. Imagínense que llegues tú con tus 2 moneditas de 10 centavos. ¿Qué dice uno? ¿Para qué lo doy? ¿Sí o no? ¿Y qué crees? Lo tienes que dar. Lo tienes que hacer. Muchas veces en lo material decimos cuando ofrendamos o diezmamos, paréntesis. Es que es bien poquito, ¿para qué le doy? Si no le das lo poquito, menos le vas a dar lo mucho. O sea, ni de una ni de otra. Imagínate. Bueno, ya, cierro el paréntesis. O la de al revés es, no, es que es mucho. ¿No? Esa es otra. Entonces Jesús vio a esta mujer viuda, pobre, hecha 2 blancas. Y entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, hay una viuda pobre que echó más que todos los que han echado en el arca. Fíjate la visión de Jesús. Dice que echó más que todos los ricos que habían echado mucho. ¿Qué quiere decir esto? Dios se agradó. Dios le llamó la atención, Dios lo vio mejor, Dios vio más importante, Dios vio la primicia, Dios vio el mejor fruto de esta mujer a través de que dio 2 monedas. ¿Por qué? Mira lo que dice, o escucha. Porque todos han echado de lo que les sobra, de lo que no les costó, no les permitió dar el extra. Es más, lo que te sobra. Pero Dios nos está enseñando y nos va a seguir enseñando dentro de su propósito, dentro de su plan y dentro de su pensamiento, cómo poder tener un propósito de vida que busque agradar a Dios verdaderamente. Y dice, dale lo mejor a Dios. Dale lo mejor de tu vida. Es que nada más tengo 2 blancas. Pues esas son las mejores, chavo. Es que soy bien mentiroso, soy bien chismoso, soy bien egoísta, soy esto, soy lo otro. ¿Cómo le voy a dar eso? ¿Cómo se va a agradar Dios de eso? Eso es lo que Él te está pidiendo. Es que yo nada más le digo que voy a la iglesia, que oro, que leo, que ya no veo, escucho la qué buena, ya pongo mis adoraciones y ya esto, ya lo otro. Y le estoy, dice a Dios eso. Está bien, esta ofrenda, qué bueno. Y lo demás, es que ¿qué va a pensar Dios? Siempre les digo eso. Cuando yo le traiga a Dios 2 blancas, ¿qué va a pensar? Hasta se va a enojar, se va a asustar, se va a espantar, va a decir, ¿cómo? Ese es nuestro pensamiento. Todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y vuelvo a preguntar, ¿y qué tenemos?
Porque vimos un versículo que decía, dale a Dios de lo que tienes. Y la pregunta es, ¿y qué tengo? Hay alguien que podrá pensar, es que yo no tengo nada. Sí tienes, siempre hay algo que entregarle a Dios. Dale todo lo que tienes y dale todo tu sustento. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que cuál es mi sustento? Voy a ver otro ejemplo con base a estas dos palabras. Marcos 10, verso 46. Ya se me acabó el tiempo. Ya iba a decir, alguien que sepa tocar el piano. Alguien que quiera traer 2 blancas. ¿Cuál es nuestro sustento y qué es lo que tenemos? Marcos 10, verso 46. Bueno, sí. Marcos 10, verso 46. Había un hombre llamado Bartimeo. Esta es la historia con la que quiero terminar. Había un hombre llamado Bartimeo. ¿Sabes quién era Bartimeo? Cada que te pregunten quién era Bartimeo, tú vas a decir, era un loco. Le vas a decir, estaba bien loco. Pero ¿sabes? Ese loco tenía conocimiento de Dios. Y para muchos el conocimiento a Dios es locura. Pero te digo una cosa, Bartimeo lo demostró. Demostró su locura. Darle lo mejor a Dios de nosotros, traerle las primicias a Dios con nuestra propia vida, muchas veces tendrá que manifestar que estamos bien locos. Hay veces que digo cosas o hago cosas locas y Marta me voltea a ver. Ay, Iván, nada más le hace así. Pero nos tenemos que atrever a hacerlo. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y si Dios lo pone en tu corazón, Él te va a respaldar. Bartimeo era un hombre loco y ciego. Tenía una necesidad, estaba ciego. Pero él había escuchado, diga conmigo escuchado. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Era un hombre loco, ciego, pero lleno de fe. Y dice que él escuchó que iba a pasar por ahí Jesús. Y seguramente él pensó, esta es mi mejor oportunidad. Porque yo he escuchado que hay un Jesús que le empiezan a decir el Mesías, que sana, hace milagros, prodigios y maravillas. Y esta es mi oportunidad. Bartimeo tenía una visión. Diga conmigo visión. ¿Cuál era su visión? Jesús. Bartimeo tenía un propósito. ¿Quién era su propósito? Jesús. Pero había una misión. ¿Había una qué? La misión es lo que el plan, la estrategia, el trabajo que tienes que hacer para llegar ¿a dónde? A tu visión. Esa es la misión. Y entonces llegó el momento, llegó el día, llegó la hora. Y Bartimeo empieza a escuchar a la multitud. Y empieza a escuchar que por ahí va pasando Jesús. Y de pronto Bartimeo dice, esta es mi oportunidad. Y le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y por ahí algunos cuantos voltearon a verlo. Dijeron, este loco, ¿qué le pasa? Y Jesús siguió en lo suyo. Y otra vez Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa palabra, Hijo de David, hablaba del conocimiento que él tenía
de Dios a través de las palabras proféticas y mesiánicas del Salvador. Él sabía que de la simiente o del linaje de David vendría el Salvador. Y por ahí unos le dijeron: cállese, no esté molestando al maestro. ¿No ve que está predicando y no quiere que nadie lo interrumpa? No, no es cierto. ¿Qué hubiéramos hecho en lugar de Bartimeo cuando nos digan: cállese? No, ya no voy a decir nada. ¿Y sabes qué hizo Bartimeo? Y clamó a gran voz, gritó más fuerte. Y eso es lo que necesitamos hacer. Dentro de mi misión necesito dar el extra, no rendirme, no tirar la toalla. Y que si hay obstáculos que me dicen: cállate, ¿qué tengo que hacer? No, voy a clamar más, voy a orar más, voy a buscar más a Dios. Y le voy a hablar con mi corazón, y le voy a hablar con un fundamento, una verdad en la palabra. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó. Escucha esto. Y Jesús detuvo su camino. Nuestro clamor puede hacer que Jesús detenga su camino. Nuestro clamor puede hacer que Jesús voltee a vernos. No te rindas. Sigue clamando, sigue rogando, sigue pidiendo, sigue haciéndolo con acción de gracias, síguelo haciendo con fe, con confianza en Dios. Entonces Jesús, deteniendo su camino, mandó a llamarle. Y llamando al ciego le dijeron: ¡hey, Bartimeo, ten confianza, ya la hiciste! Y yo creo que Bartimeo no lo vio porque no podía verlo, pero sí volteó y como pensando: pues si confianza es lo que me sobra. ¿Cómo? Confianza es la que me sobra. Por eso le estoy clamando a mi Dios. Este hombre le dice, se acerca a Bartimeo y le dice: ya la hiciste, ya te escuchó Jesús, ten confianza, ve donde Él está. Ten confianza, levántate, te llama. Y aquí viene el punto medular de esto. Es el único evangelio que menciona estas palabras. En los otros evangelios la misma historia no lo menciona. Por eso pienso que es el punto medular a esto. Él entonces, Bartimeo entonces, ¿qué dice que hizo? Y para cualquiera de nosotros dice: arrojó su capa. No, ¿qué crees, mi hermano? No. ¿Qué era para él su capa? ¿Qué era para él la cobija? ¿Qué era para él ese abrigo? Era su todo. Era su sustento, era su cobertura, el que le quitaba el frío. Para él en ese momento la capa era todo. ¿Y tú crees que a donde se moviera Bartimeo iba a dejar su capa? No, esa capa iba con él a donde él fuera. Pero qué importante que dice la palabra: y levantándose al llamado que le hizo Jesús, dejando su capa, es decir, dejándolo todo, dejando su primicia, dejando su ofrenda, fue a Jesús. Pero también esa capa pudo haber sido en lo que él estaba acostumbrado. ¿Cómo se le dice a una persona cuando entra en su zona de confort? Como, aquí estoy bien, aquí estoy chido, mi capita, me dan mi limosna, ahí me la llevo. Pero él tenía una visión: Jesús.
Su visión no era su cobija, su visión era Jesús. Necesitamos cambiar nuestra visión. Nuestra visión no es la cobija. Esa cobija que ya está vieja, sucia, cochina, apestosa, liendrosa, piojosa, de todo. Pero es mi visión. Mi visión es Jesús. Y dice este versículo: se levantó, dejó su capa y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? La pregunta ni se preguntaba, como dijera Juan Gabriel, ¿verdad? Lo que se ve no se pregunta. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. ¿Y qué crees? Esa no debería de haber sido su visión. ¿Pero qué crees? Jesús le enseñó cuál era la verdadera visión. Porque podemos decir: ya entendí, mi visión no es la capa, entonces mi visión debe de ser que cubrir todas mis necesidades. Y la necesidad del ciego, ¿cuál era? Pues que no veía y necesitaba ¿qué? Ver. Y tú a lo mejor dices: es que yo necesito ver. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha sanado. ¿Se dice así? No. Dice: tu fe te ha salvado. Porque tú no necesitas como una prioridad en tu vida ver, tú necesitas ser salvo. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para dar el futuro que ustedes están esperando. Porque mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos son los tuyos, porque los míos son más grandes y son más altos que los tuyos. Y entonces tendré que preguntarle a Jesús: ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué quieres? Y entonces Dios te va a decir: yo no quiero que recibas la vista como una prioridad en tu vida, yo quiero que seas salvo. Cuando Jesús le dijo: vete, le estaba diciendo: eres libre. Ya no vas a estar atrapado, conformado, acostumbrado a tu capa. Puedes irte. Y sigue diciendo: y cuando él obedeció, enseguida recobró la vista. ¿Enseguida qué? Podríamos decir: qué padre le fue, 2 por 1. Pareciera que estuvo en oferta. Fue salvo, recibió la vista. Pero ¿qué crees? Voltea hacia acá. Él entendió que su vida tenía un propósito. Él entendió que su vida tenía un destino. Él entendió que ahora su vida tenía una visión y una misión. ¿Sabes cuál era la misión? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Poder ser testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Tú puedes ser testimonio de Dios, de lo que Dios hace en la vida de un hombre que mucha gente ya no daba nada por él. Ese eres tú. Y dice, y termina diciendo este versículo: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén.